En este video nos sumergimos en 5 historias de turistas estadounidenses que enfrentaron un terror inimaginable en el extranjero. Desde las densas selvas de México hasta las ruidosas calles de Haití, estos secuestros revelan el riesgo y la adrenalina de viajar a algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Únete a nosotros y descubramos los detalles de estos casos. Era el 2 de abril de 2019 y Kimberly Sue Endicott estaba en la aventura de su vida. La mujer de 56 años de Orange County, California, siempre había querido ver gorilas en su hábitat natural. Ese sueño se hizo realidad cuando en su primer día en el Parque Nacional Queen Elizabeth, en el suroeste de Uganda, tuvo un encuentro extraordinario. 2 gorilas se acercaron y la tocaron. Los guías de Kimberly comentaron sobre su suerte, pero esa fortuna pronto se convirtió en pesadilla. El 2 de abril de 2019 fue el tercer día de Kimberly en Uganda. Estaba de safari en el Parque Nacional Queen Elizabeth, junto a su guía, un hombre llamado Jean-Paul Mirenge, y una pareja canadiense anciana. 30 minutos después de iniciar el recorrido, vieron a 4 hombres salir de lo que parecía ser un arbusto cuadrado. Kimberly pensó que eran guardabosques, porque los hombres portaban armas de fuego, algo común entre el personal de protección del parque. Pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que no llevaban uniforme. De hecho, parecían harapientos y descuidados. Cualquier noción de seguridad se disipó rápidamente cuando los hombres se acercaron al vehículo y ordenaron a todos que salieran. Kimberly y su guía Jean-Paul fueron obligados a sentarse en el suelo. La pareja anciana pudo permanecer de pie debido a su edad y fragilidad. Mientras tanto, los hombres armados saquearon el vehículo llevándose todo lo valioso. Luego regresaron con los aterrorizados turistas y secuestraron a Kimberly Endicott y Jean-Paul Mirenge. La pareja anciana quedó junto al vehículo mientras Kimberly y Jean-Paul eran arrastrados a un vórtice de terror. Ellos fueron quienes dieron la alarma. La sensación de ser arrancada de cualquier semblanza de normalidad fue profunda. Kimberly sintió un terror puro, un miedo que ni siquiera podía comenzar a describir. Era como si la envolviera una luz aterradora. Los días siguientes fueron horribles. Sus captores no la abusaron, pero la mujer vivía en constante temor. Intentaba parecer lo más humana posible para sus captores y a su vez trataba de verlos como humanos. Era la única manera de sobrevivir. Aún así, la atormentaban pensamientos horribles. El tormento psicológico era implacable y luchaba por idear algún método que pudiera llevar a una muerte menos espantosa. Temía ser abusada y asesinada de una manera horrible. Kimberly pensó en intentar huir, pero rápidamente se dio cuenta de que la tratarían bastante mal si lo intentaba. Además, no había ningún lugar a donde correr. A medida que pasaban los días y Kimberly Endicott, de 56 años, luchaba por mantener la calma, una operación de seguridad masiva liderada por Uganda se desarrollaba, monitoreada de cerca por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se desplegaron drones, helicópteros y un gran poder de fuego en un intento de localizar a los secuestradores. En Estados Unidos, la familia de Kimberly rezaba por su regreso seguro. Los secuestradores usaron el teléfono de Jean-Paul para hacer sus demandas. Querían un rescate de $500,000. A cambio, hacían llamadas diarias para mostrar a las autoridades que Kimberly y Jean-Paul seguían vivos. Como precaución adicional para evitar ser capturados, los captores los llevaron a través de la frontera con la República Democrática del Congo, lo que complicó aún más las operaciones de rescate. Después de 5 días angustiosos, el 7 de abril de 2019, se logró un avance. Kimberly Endicott y Jean-Paul Mirenge fueron liberados, en su mayoría ilesos, en la frontera entre Uganda y Congo. Sus captores lograron huir antes de ser capturados. El gobierno de Uganda, en colaboración con la compañía de safaris y el gobierno de Estados Unidos, pasó esos 5 días negociando con los secuestradores. Aunque se rechazó la demanda inicial de $500,000, el ministro de Turismo de Uganda admitió más tarde que se pagó un rescate. Según algunos medios, el ministro de Turismo de Uganda pagó $30,000 para que liberaran a Kimberly y Jean-Paul. El regreso de Kimberly Endicott al campamento en la selva fue un momento de alivio. Llegó descalza, con los pantalones rotos y completamente agotada, pero estaba viva. De vuelta en el campamento, se duchó, comió y comenzó el proceso de recuperarse del traumático calvario.
Era el 4 de febrero de 2024. Joseph Constantine Buonicontrey, de 35 años, oriundo de Nueva York, vivía en Quintana Roo, México, y estaba visitando a un amigo en la pequeña comunidad de Limones, casi 321 kilómetros al suroeste de Cancún. Pero todos los sueños de una visita pacífica pronto se desmoronaron. Esa noche, según informes, Joseph Constantine Buonicontrey fue secuestrado por asaltantes desconocidos y arrojado a una pesadilla. Durante 3 días soportó la aterradora incertidumbre del cautiverio. El neoyorquino fue reportado como desaparecido y las autoridades comenzaron a buscarlo. Abundaban las preguntas. ¿Quiénes eran sus secuestradores? ¿Por qué secuestraron específicamente a Joseph? ¿Dónde estaba y cómo podría ser salvado? Algunas de estas preguntas fueron respondidas cuando los captores de Joseph supuestamente exigieron $200,000 por él. Lo llevaron a una choza de paja en la profundidad de la selva de Limones, una extensión remota e implacable de tierra. La selva mexicana, con su denso follaje y fauna peligrosa, fue un telón de fondo para su calvario. La selva alberga serpientes venenosas, jaguares y otros depredadores. Los peligros de la naturaleza habrían sido un tormento adicional, agravando el terror del cautiverio del hombre de 35 años. Sin pistas, las autoridades estaban en una situación difícil. Apareció cuando los lugareños alertaron a los soldados sobre un taxi sospechoso de Tulum, lleno de hombres armados, que conducía por una abertura en la selva junto a una carretera. Esta pista llevó al grupo de búsqueda a un lugar a solo 99 metros de donde se vio el taxi. Allí descubrieron la choza de paja donde Buonicontrey estaba retenido. Parecía que el hombre había sido dejado allí para morir. Los soldados lo encontraron dentro de la choza, atado de tobillos y muñecas. Además, tenía los ojos vendados con cinta. El hombre parecía aterrorizado y desorientado. Estaba incapacitado y no podía defenderse. También era obvio que sus secuestradores habían huido. Habían dejado atrás un chaleco táctico, cargadores de rifle AR-15 y una mochila con marihuana. Estos restos insinuaban la violencia y el peligro que Buonicontrey había escapado por poco. Al acercarse, los soldados tranquilizaron a Joseph sobre sus intenciones, identificándose como miembros del 7º Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano. Solo uno de los soldados inició contacto avanzando con cuidado. Le preguntó a Joseph si estaba bien y si quería comida o agua, pero solo pidió un cigarrillo y que le quitaran la cinta de los ojos. El soldado le aseguró que agentes de la Fiscalía y de la Procuraduría General llegarían y le quitarían la venda. Joseph dijo a los soldados que no podía recordar el día de su secuestro ni siquiera qué día era. Le ofrecieron agua, pero insistió en que le dieran un cigarrillo. Finalmente bebió un poco de agua y nuevamente dijo a sus rescatadores que estaba bien. Los secuestradores de Joseph Constantine Buonicontrey aún no han sido capturados. El caso sigue bajo investigación. El 29 de noviembre de 2022, Mónica de León Barba, una estadounidense de San Mateo, California, paseaba a su perro Asa en Tepatitlán, Jalisco, México. Con 29 años, era una persona carismática que podía hacer amigos fácilmente, y también era una fotógrafa muy talentosa. Pero la serena rutina de su paseo vespertino se convirtió en una pesadilla captada por cámaras de vigilancia. En algún momento durante el paseo, 3 autos, un Volkswagen Jetta plateado, un Dodge Charger gris y una Chevrolet Suburban blanca, se acercaron a la mujer y su perro. Varios hombres salieron de los autos y la confrontaron. Después de una breve altercación, Mónica fue forzada a entrar en el Volkswagen Jetta. Su perro, repentinamente libre y confundido, quedó solo vagando por las calles mientras los secuestradores se alejaban a toda velocidad en los 3 vehículos. El secuestro de Mónica fue reportado de inmediato. Provocó una preocupación generalizada, con amigos y familiares trabajando junto a las autoridades para asegurar la liberación de la mujer. El impacto de su desaparición se duplicó cuando su primo de 20 años, Gael de León, también fue secuestrado en Guadalajara, solo unas horas después de Mónica. El FBI identificó el caso de Mónica como un secuestro dirigido. Las imágenes de vigilancia revelaron al menos 5 sospechosos involucrados en el secuestro, y la urgencia por encontrarla se intensificó. El FBI creía que Mónica aún estaba viva. Ofrecieron una recompensa de $40,000 por cualquier información que pudiera llevar a su paradero, y publicaron imágenes del video del secuestro al público. En el video, Mónica aparecía con una camiseta negra y pantalones negros.
Medía 1,73 m y pesaba 108 kilos, con cabello castaño y posiblemente mechas rubias. Las autoridades esperaban que estos detalles ayudaran a los civiles a reconocerla y así apoyar las operaciones de recuperación. Cualquiera que pudiera proporcionar información sobre la ubicación física de la mujer fue instado a contactar al FBI o a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Con los detalles de su cautiverio aún un misterio, el FBI y las autoridades locales trabajaron incansablemente para reunir pistas y seguir pistas. La advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos para Jalisco solo destacaba el entorno peligroso, advirtiendo a los estadounidenses contra los viajes debido a la delincuencia violenta y la actividad de pandillas en la región. La advertencia señalaba que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales habían sido víctimas de secuestros en la región, una posible explicación para el secuestro de Mónica. Según la advertencia, el secuestro de turistas estadounidenses en México ha sido una preocupación creciente, con batallas territoriales entre grupos criminales ocurriendo incluso en áreas populares entre turistas. En lugares como Guadalajara, estos conflictos a menudo se extienden a áreas frecuentadas por turistas, lo que lleva a resultados trágicos donde transeúntes inocentes son heridos o asesinados. Durante 8 largos meses, la familia y amigos de Mónica vivieron en un estado de agonía y esperanza, esperando noticias. Su hermano Gustavo de León mantuvo la fe de que su hermana regresaría sana y salva. Después de 8 meses, Mónica fue liberada milagrosamente el 14 de julio de 2023, 10 días después de su cumpleaños número 30. Su reaparición trajo un inmenso alivio y alegría a su familia y amigos. Llegó a Estados Unidos el viernes 16 de julio, donde se reunió con sus seres queridos, así como con su amado perro. Su primo menor Gael de León también fue liberado y regresó sano y salvo a Estados Unidos, pero las circunstancias de su liberación siguen siendo poco claras. El FBI, en su declaración sobre su regreso, confirmó que la investigación está en curso y no se han realizado arrestos. Las identidades de sus captores y los detalles de su liberación aún son desconocidos. En marzo de 2024, Addison Pierre Malouf, conocido como la estrella de las redes sociales Your Fellow Arab, emprendió un audaz viaje a Haití. Su misión era entrevistar a Jimmy Barbecue Cherizier, un notorio líder de pandillas que había ganado poder en medio de la violencia que asolaba la isla caribeña. Tratar con situaciones peligrosas era la especialidad de Addison. Después de todo, así había conseguido sus 1.4 millones de suscriptores en YouTube. A la gente le encantaba verlo explorar lugares peligrosos y prohibidos, el tipo de sitios que la mayoría de nosotros solo leemos en los periódicos. Residente en Atlanta, había construido su personalidad en línea alrededor de la aventura y la búsqueda de emociones. Su última expedición a Haití no fue la excepción. A pesar de las advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos contra viajar a la región debido a la violencia de pandillas y los secuestros, Malouf estaba decidido a documentar el caos y dar voz a los involucrados en la insurrección del país contra lo que él llamaba un gobierno corrupto. Pero esta nueva aventura tomó un giro oscuro y Addison Pierre Malouf se encontró en una situación de pesadilla. El 14 de marzo de 2024, Addison estaba acompañado por su contacto haitiano Jean Sacra Sean Rubens. Habían planeado su viaje, incluso cronometrando su partida para llegar a Puerto Príncipe durante el día. Pero Addison sabía que estaba expuesto al peligro. Solo se necesita un miembro de pandilla estúpido con un AK-47 para que algo salga mal, dijo en uno de sus videos de ese periodo. Sus palabras resultaron proféticas. Ese día, su vehículo fue emboscado por miembros de la pandilla 400 Mauwoso, una pandilla extremadamente peligrosa, liderada por el despiadado Lanmo 100 Joe, un capo en la lista de los más buscados del FBI. La pandilla 400 Mauwoso era conocida por sus tácticas brutales. Su líder Lanmo había secuestrado anteriormente a 17 misioneros cristianos, incluidos 5 niños, uno de tan solo 8 meses, en octubre de 2021. Addison sospechaba que esta emboscada había sido facilitada por policías corruptos que les habían prometido un paso seguro. La pandilla capturó a Addison y a su colega haitiano Jean, llevándolos a un lugar desconocido. En los días que siguieron, el colega de Addison, el streamer de Twitch Lalem, confirmó el secuestro en las redes sociales.
Lalem pidió a los seguidores que no contactaran a Addison, temiendo por la seguridad de su amigo. A medida que la noticia se difundió, el miedo y la preocupación crecieron entre sus fans y la comunidad en general. Rápidamente se hizo evidente por qué el youtuber había sido secuestrado cuando sus captores exigieron un rescate de $600,000. Se realizó el primer pago de $40,000, pero los captores se negaron a liberar a Addison y Jean. Addison y Jean fueron liberados 17 días después, tras recibir supuestamente $50,000. La pandilla devolvió parte de su equipo, incluida su cámara, aunque sin la tarjeta SD que contenía sus valiosas grabaciones. Pero las cosas no terminaron ahí para Addison. Después de ser liberado, una disputa con una empresa de alquiler de autos le hizo perder su vuelo de regreso a Atlanta. Tuvo que pasar aún más tiempo en Haití, donde acababa de vivir algo que le cambió la vida. Pero no todos creen que el youtuber fue secuestrado. De hecho, algunas personas dicen que orquestó su propio secuestro, especialmente porque apareció en un video bebiendo y fumando con Joseph Wilson, un líder de la pandilla. Pero Addison sostiene que fue una víctima. Reveló cómo tuvo que seguirles la corriente a sus captores ya que estaba bajo amenaza. Detrás de los videos hay 10 tipos con armas, explicó más tarde, subrayando la precariedad de su situación. El FBI sigue ofreciendo una recompensa de $1 millón por información que conduzca al arresto de Lanmo 100U, enfatizando la amenaza continua que representan estas redes criminales. El 18 de marzo de 2023, Jean Dickens Toussaint y su esposa Abigail Toussaint emprendieron lo que debía ser un viaje significativo a Haití, donde planeaban visitar a familiares enfermos y participar en un festival comunitario. La pareja, ambos de 33 años, dejó a su hijo de 1 año a salvo en su hogar en Tamarack, Florida, y partieron a pesar de que numerosos miembros de su familia intentaron disuadirlos, temiendo que Haití fuera demasiado peligroso. Resultó que la familia de Jean Dickens y Abigail tenía razón en preocuparse. En la mañana del 18 de marzo, alrededor de las 9:05 de la mañana, los Toussaint enviaron un mensaje a su familia confirmando su llegada segura a Puerto Príncipe. Fue el último contacto que hicieron. La pareja luego abordó un autobús hacia Léogâne, una de las comunas costeras de Haití. Iban acompañados por un amigo de la familia que los había recibido en el aeropuerto. Mientras el autobús avanzaba por las calles de Haití, fue interceptado de repente por miembros de una pandilla armados con armas de grado militar. Los hombres armados subieron al autobús y exigieron al conductor que continuara conduciendo. Luego le dijeron al conductor que les entregara $1,000 si quería que el autobús continuara su viaje. El conductor solo pudo reunir $500 cumpliendo parcialmente, con la esperanza de que fuera suficiente para apaciguar a los intrusos, pero la pandilla fue implacable. Al llegar a Martizán, a unos 9 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, obligaron al conductor a detenerse y estacionaron el autobús. Al inspeccionar el autobús, los pandilleros notaron las maletas, una clara indicación de viajeros del extranjero. Para ellos, esto significaba que las personas en el autobús tenían dinero. Los pandilleros nuevamente dijeron al conductor del autobús que les diera $1,000. Los viajeros frenéticos reunieron su dinero, logrando juntar $700 inicialmente y otros $300 poco después. Cuando el conductor del autobús fue a entregar el dinero, los pandilleros decidieron que aún no era suficiente. Ordenaron que todos los turistas estadounidenses bajaran del autobús. Jean Dickens y Abigail Toussaint, junto con su amigo, fueron tomados, dejando al resto de los pasajeros en estado de shock e impotencia. Después de que los Toussaint fueran secuestrados, el amigo que estaba con ellos logró contactar a su propia familia y avisarles de su terrible situación. La espantosa noticia se difundió y la familia de los Toussaint también fue alertada. Por medios desconocidos, los secuestradores lograron contactar a la familia de la pareja estadounidense y exigieron un rescate de $6,000, el cual fue pagado por la familia de la pareja. Pero luego, los secuestradores se volvieron más atrevidos. Se negaron a liberar a la pareja y, en cambio, aumentaron despiadadamente el rescate a $200,000 por persona, pero ellos no tenían esa cantidad. Mientras tanto, la familia trabajó con la Embajada de Estados Unidos para recopilar información y ayudar a liberar a la pareja. Pero pasaron los días con poco progreso. Jean Dickens y Abigail se perdieron el segundo cumpleaños de su hijo Jace, que fue el 28 de marzo.
La situación parecía desesperada, con los secuestradores sin mostrar signos de indulgencia o compromiso. Entonces, el jueves 13 de abril de 2023, Jan Dickens y Abigail Toussaint fueron liberados casi un mes después de su secuestro. Las circunstancias exactas de su liberación siguieron siendo poco claras, pero la noticia trajo un inmenso alivio a su familia y simpatizantes. No hubo comentarios inmediatos de la Embajada de Estados Unidos, y los detalles de las condiciones de su liberación no fueron revelados, dejando muchas preguntas sin respuesta.